Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la mente de Robert Kiyosaki. Sí, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Exacto. Vamos a descifrar sus ideas sobre el dinero, la riqueza, usando una entrevista reciente en Motivarse en español. Un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, y prepárense porque Kiyosaki no se anda con rodeos. Él desafía la sabiduría convencional de ir a la escuela, conseguir un trabajo y ahorrar. Dice que está obsoleto. Obsoleto. ¿Pero por qué? Bueno, según Kiyosaki, el mundo ha cambiado. Ah, claro, la tecnología, la economía. Exacto. Cambios tecnológicos rapidísimos, impresión de dinero descontrolada, la brecha entre ricos y el resto cada vez mayor. Ya no es como antes, ¿no? No, y aferrarse a las viejas reglas, dice, es como nadar contra la corriente. Y lo del ahorro. Ah, sí. Dice que ahorrar puede ser contraproducente. Imagínate con los gobiernos imprimiendo billones. Sí, ¿cómo compites contra eso? Imposible. Por eso, Kiyosaki dice que las reglas del juego han cambiado. Necesitamos una nueva mentalidad. ¿Cuál es esa mentalidad? Él habla de diferentes personas dentro de nosotros. La persona pobre, la de clase media y la rica. Como si tuviéramos múltiples personalidades. No se refiere a personalidades literalmente. Más bien a mentalidades, a cómo vemos y nos relacionamos con el dinero. Ya veo. La persona pobre busca seguridad. La de clase media, estabilidad. Una casa, un auto, la jubilación. Exacto. Y la persona rica, ¿Es en qué se enfoca? en construir riqueza, libertad financiera. Interesante. ¿Y cómo sabemos cuál persona domina en nosotros? Buena pregunta. Kiyosaki nos da una pista con la historia de su padre rico. ¿Qué hizo? Se negó a pagarle un salario a Kiyosaki cuando era joven. ¿En serio? Quería romper con la mentalidad de empleado. Y esto de que la seguridad está en un sueldo fijo. Exactamente. Quería que aprendiera a crear riqueza, no solo a intercambiar tiempo por dinero. Como la historia de Dale un pez a un hombre. ¿Sí? Enseñarle a pescar, o mejor aún, a construir un imperio de fe. Me encanta esa analogía. Y ahí está el mensaje central de Kiyosaki, la mentalidad emprendedora. Para él no se trata solo de tener un negocio. Es una forma de pensar, de ser adaptable, ingenioso, de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Entonces todos deberíamos ser empresarios. No necesariamente. Lo que Kiyosaki enfatiza es que esta mentalidad emprendedora es esencial para prosperar hoy en día. Tengas un negocio o trabajes para alguien más. Ser proactivo, buscar soluciones, tomar riesgos calculados. Y nunca dejar de aprender. Hablando de aprendizaje, Kiyosaki menciona la importancia de controlar nuestra economía interna. ¿Qué significa eso? Es un concepto poderoso. Se trata de enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Nuestras habilidades, conocimientos, nuestras decisiones financieras. En lugar de preocuparnos por la economía global. Exacto. Tomar las riendas de nuestro destino financiero. Y Kiyosaki insiste en que el conocimiento es la clave. Y hablando de conocimiento, no podemos ignorar uno de los temas más controversiales de Kiyosaki, las deudas. Él dice que la deuda puede ser una herramienta para construir riqueza. Sí, pero un poco radical. Estaba en contra de todo lo que nos han enseñado. Pero antes de que corramos a pedir un préstamo, hay que entender a qué se refiere Kiyosaki. Él no habla de acumular deudas de tarjetas de crédito ni de vivir por encima de nuestras posibilidades. Entonces, ¿cómo puede la deuda ser algo positivo? Se trata de usarla estratégicamente. Kiyosaki incluso menciona un ejemplo donde refinancia una deuda de 300 millones de dólares a una tasa más baja, claro. ¿Qué pasó? Termina ganando una fortuna con esa moneda. Eso suena a algo que solo los millonarios pueden hacer. Lo importante es entender el principio detrás de su estrategia, conocer las opciones de financiamiento, las tasas de interés, las ventajas fiscales y usar ese conocimiento a tu favor. Es como un juego donde, para ganar, necesitas conocer las reglas. Exactamente. No se trata de evitar la deuda a toda costa, sino de usarla inteligentemente para construir activos. Y generar riqueza. Es una perspectiva totalmente diferente. Y aquí entra la importancia de la educación financiera. Kiyosaki critica que no nos enseñen a manejar el dinero efectivamente, incluyendo las deudas y los impuestos. De acuerdo. Entonces, para Kiyosaki, la clave está en desarrollar nuestra inteligencia financiera. Para tomar decisiones inteligentes sobre nuestras deudas, nuestros ingresos, nuestros impuestos. Ser dueños de nuestro dinero y no que el dinero nos controle a nosotros. Exacto. Y justo antes de la pausa me gustaría recordar una frase de Kiyosaki que ilustra la importancia de la educación financiera. Dice, revisamos la fecha de caducidad de la leche, pero no revisamos la fecha de caducidad de nuestro cerebro. Impresionante. Nos recuerda que el conocimiento se renueva constantemente. Si no nos actualizamos, nos quedamos atrás. Volvemos a nuestra inmersión en las ideas de Robert Kiyosaki, un verdadero gurú de las finanzas. Sí, y antes de la pausa nos quedamos con esa frase sobre la fecha de caducidad de nuestro cerebro. Wow, sí.
Me hizo pensar en lo importante que es estar al día con los temas financieros. En el mundo financiero, el conocimiento es poder. Y Kiyosaki es un ejemplo de eso, siempre aprendiendo, adaptándose a los cambios. Siempre buscando oportunidades. Y hablando de oportunidades, no podemos olvidar otro punto controversial, los impuestos. Así. Kiyosaki dice que los ricos no trabajan por un salario porque saben usar los impuestos a su favor. Nos está diciendo que evadamos impuestos. Esa fue mi primera reacción. No, para nada. Lo que quiere es que entendamos la diferencia. ¿Qué? ¿Cómo funcionan los impuestos para los empleados versus los empresarios o inversionistas? A ver. Cuando trabajas por un salario, pagas impuestos sobre tu ingreso antes de recibirlo. Es decir, el gobierno se queda con una parte antes de que llegue a tu bolsillo. Exacto. Pero los empresarios, los inversionistas, tienen más opciones ¿Opciones para qué? para estructurar sus negocios, sus inversiones y así reducir la carga impositiva, legalmente claro. En la entrevista, Kiyosaki cuenta una anécdota de un amigo médico. Ganó su primer $1 millón. Feliz. Ajá. Y luego tuvo que pagar 750 millones. Un golpe duro, ¿no? Demasiado. Ese es el punto de Kiyosaki. No importa cuánto ganes si no sabes manejar tus impuestos. Puedes terminar perdiendo una gran parte. Exactamente. No se trata solo de ganar más, sino de conservar más. Y para eso la educación financiera es fundamental. Sin duda. Kiyosaki critica que el sistema educativo tradicional no nos prepare para eso. Para manejar el dinero de forma inteligente, incluyendo los impuestos. Volviendo al tema de las deudas, Kiyosaki dice algo fuerte. Dice que la deuda y los impuestos son lo que hace que los ricos sean más ricos Ajá. y los pobres y la clase media más pobres. ¿Cómo es eso? Él argumenta que la deuda, usada estratégicamente, puede generar riqueza. Por ejemplo, Los inversionistas inmobiliarios, por ejemplo, usan la deuda para comprar propiedades que luego alquilan. y con la renta pagan la deuda. Ya veo. No se trata de evitar la deuda, sino de usarla para adquirir activos. Activos que generen ingresos. Exactamente. Y lo mismo aplica para los negocios. Los emprendedores usan deuda para financiar su crecimiento. Invertir en nuevos equipos, contratar más empleados y si se hace bien genera más ganancias, más riqueza. ¿Y los impuestos cómo encajan en esto? Aquí es donde se pone interesante. El código tributario a menudo beneficia a quienes tienen activos y negocios. En serio. Hay deducciones, exenciones que les permiten reducir legalmente sus impuestos Entonces no se trata de evadir impuestos, sino de entender las reglas del juego. y usarlas a tu favor. Y ahí la educación financiera es crucial. Cuanto más sepas sobre impuestos, mejor preparado estarás para tomar decisiones financieras inteligentes. Kiyosaki también habla de deuda buena y deuda mala. ¿Cuál es la diferencia? Es un punto importante. La deuda buena se usa para adquirir activos que aumentan su valor con el tiempo. Como bienes raíces, un negocio, Exacto. La deuda mala se usa para comprar cosas que pierden valor. un auto, por ejemplo. Sí, piénsalo, pides un préstamo para comprar un auto. Ese auto pierde valor desde que sales del concesionario. Te quedas con la deuda y un activo que se deprecia. Mala jugada. Totalmente. En cambio, si usas la deuda para invertir en una propiedad de alquiler, Esa propiedad podría aumentar su valor, generar ingresos. construir riqueza, La clave está en hacer que el dinero trabaje para ti. no al revés. Y eso desafía la idea tradicional de solo ahorrar y esperar. Kiyosaki propone un enfoque más proactivo para la riqueza. Un enfoque que implica comprender la deuda, los impuestos, el poder del emprendimiento. Antes de terminar, me gustaría tocar un último punto de Kiyosaki. La importancia de tener una perspectiva global. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí es donde su experiencia como empresario e inversionista se destaca. Siempre busca oportunidades. Y esas oportunidades a menudo están fuera de su país, de su zona de confort. Exacto. Él nos anima a pensar más allá de nuestro entorno, a estar al tanto de las tendencias globales, A considerar oportunidades en otros países o otros mercados. tener una mentalidad global, No solo local. precisamente. Y esto es clave en el mundo actual. La tecnología está derribando barreras, creando nuevas posibilidades. No se trata solo de ser inteligente financieramente, también de ser globalmente consciente. Y adaptable, Eso es lo que diferencia a los emprendedores e inversionistas exitosos. de los que solo intentan sobrevivir. Es mucha información para procesar, pero es el tipo de reflexión que transforma nuestra relación con el dinero y el éxito. Sin duda. Hemos cubierto mucho terreno. Y siento que mi cerebro está lleno de nuevas ideas. Ha sido una exploración fascinante de la sabiduría de Kiyosaki. Y esperamos que nuestros oyentes se sientan tan inspirados como nosotros. Inspirados y desafiados. Y antes de despedirnos, queremos dejarles con una última reflexión de Kiyosaki. Dice, parafraseo, ante un desafío,
Un verdadero emprendedor lo ve como una oportunidad para elevarse, mientras que la persona promedio podría simplemente derrumbarse o culpar a alguien más. Es esa fuerza interior, esa resiliencia, lo que distingue a los emprendedores. Esa frase me dejó pensando. Tener ese control interno, esa creencia de que puedes moldear tu propio destino. Ajá. Sin importar las circunstancias. Exactamente. Esa mentalidad de crecimiento que mencionaba. Aceptar el fracaso como aprendizaje, no como un revés. Exacto. Y Kiyosaki lo conecta con controlar nuestra economía interna, nuestra mentalidad, nuestras decisiones, no depender del mundo externo. Totalmente. Empoderarnos para crear nuestro propio futuro. Esa es la clave. Y eso es lo que hace esta inmersión tan valiosa, No se trata solo de entender finanzas. sino de cultivar la mentalidad correcta para el éxito. Resumiendo la sabiduría de Kiyosaki, desafiar lo convencional, adoptar el emprendimiento, entender la deuda y los impuestos, Nunca dejar de aprender. y concentrarse en lo que uno puede controlar. Una receta para el éxito financiero y una vida más plena. Muy bien dicho. Y para profundizar en estas ideas, recomendamos la entrevista completa con Robert Kiyosaki en el canal de YouTube Multiversity en español, Está llena de ideas y perspectivas que invitan a la reflexión. obligatoria para cualquiera que quiera tomar control de su futuro financiero. Sin duda. Y con esto concluimos nuestra inmersión profunda. Esperamos que hayan disfrutado esta exploración de la visión de Kiyosaki sobre la riqueza y el éxito. Un punto de vista único. Recuerden, la mejor inversión es en ustedes mismos, en su educación financiera. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Hasta la próxima. Y sigan explorando el conocimiento.